El neoconstitucionalismo es la ponderación de las ideas una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, que permitió la creación de la Organización de Naciones Unidas, encaminando las diferentes legislaturas a rangos constitucionales, preservando siempre la dignidad y buscando defender los derechos humanos. En el texto recomendado por nuestro querido profesor, acudimos al experto Miguel Carbonell, donde nos habla de 3 niveles y modelos de constitución. El primero, un nuevo modelo de constitución que es más largo, se materializa y contiene extensos catálogos de derechos fundamentales. El segundo nivel es una nueva forma de interpretar y argumentar jurídicamente que requiere técnicas más sofisticadas como la ponderación y el principio de proporcionalidad. Y el tercer nivel es una nueva teoría del derecho que incorpora una dimensión prescriptiva, es decir, lo que el derecho debe ser. Pero la pregunta que nos hacen es cómo se manifiestan estos rangos en el caso colombiano y cuál es el impacto en las políticas públicas. Lo primero es decir que hay una característica destacada como la creación jurisprudencial del derecho. El neoconstitucionalismo colombiano ha sido un campo de desarrollos significativos ampliamente reconocido en la región. La característica más sobresaliente es la creación de derechos fundamentales, y en eso nuestra honorable Corte Constitucional ha generado una serie de hitos y pronunciamientos jurisprudenciales, en particular uno como es el mínimo vital. ¿Y por qué traigo el mínimo vital? Porque en mi experiencia como director de pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, a diario este derecho fundamental del mínimo vital nos llega todos los días. Un pensionado fallece y el sobreviviente acude ante nosotros para que dentro de los 120 días reconozcamos o negamos ese derecho a esa pensión de sobreviviente. Muchas veces por el cúmulo del trabajo, situaciones tecnológicas, no somos oportunos en esa respuesta y el ciudadano invoca este mínimo vital y el juez de manera inmediata nos ordena pronunciarnos de fondo frente a este tema. Ese mínimo vital tan indispensable como la salud. Un pensionado con su esposa fallece, su esposa mínimo queda desprotegida de salud, pero también de unos ingresos para sobrevivir, para su manutención. Por eso, la Constitución de 1991, en su artículo 94, cláusula de derechos innominados, establece que la enunciación de derechos no niega otros inherentes a la persona humana. Esto sumado a la tesis de la interpretación extensiva de los derechos, permitió que nuestra Corte Constitucional ampliara un catálogo más allá del texto expreso. El mínimo vital es uno de estos derechos innominados. Se deduce de una interpretación sistemática de la Constitución, vinculando derechos como la vida, la salud, el trabajo y el modelo del Estado social de derecho. El fundamento filosófico es la dignidad humana. La Corte ha articulado la dignidad humana en 3 dimensiones. La primera, el derecho a vivir como se quiera, su autonomía. La segunda, el derecho a vivir bien, en unas condiciones mínimas de calidad de vida. Y la tercera, el derecho a vivir sin humillaciones, su integralidad física y moral. El mínimo vital opera esencialmente como una garantía de mínimos materiales necesarios para el desempeño físico y social
de esa persona, crucial en un contexto de desigualdad. Pero ahora vamos a la relevancia en las políticas públicas. El concepto de neoconstitucionalismo colombiano tiene una profunda relevancia para la comprensión de las políticas públicas y la acción estatal. Políticas públicas en favor de la niñez, población LGTBI, población indígena, población afro, adultos mayores, etcétera, etcétera, que los diferentes gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional las han creado, pero que más que un acuerdo, una ordenanza, una ley, la Corte Constitucional ha llevado muchas de ellas a ese rango constitucional para que tengan durabilidad, permanencia y, lo más importante, un respaldo presupuestal y pueda llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Nuestra Corte Constitucional, nuestra Constitución del 91, pasa de esa supremacía legal a la supremacía constitucional. El nuevo modelo de Constitución impone exigencia a todos los poderes públicos. Se asiste a un tránsito de considerar la Constitución como mero límite, que era lo que teníamos antes del 91, a extender el ordenamiento jurídico como un desarrollo de exigencias constitucionales. El principio de irradiación de los derechos fundamentales hace que el texto fundamental irradie todas las normas, condicionando las fuentes del derecho y la acción de los actores públicos. La jurisprudencia ha determinado que las leyes solo valen en el ámbito de los derechos, superando el valor meramente programático que tenían antes de 1991. Pero también hoy nos dan la posibilidad de un control judicial riguroso en la acción estatal. El neoconstitucionalismo dota a la jurisprudencia de un rol decisivo en la protección y desarrollo del derecho. La justiciabilidad de los derechos prestacionales. A partir de 1992, la Honorable Corte Constitucional consolidó la doctrina de que los derechos sociales son fundamentales y justiciables. Esto obliga al Estado a asegurar condiciones materiales mínimas de existencia. Las políticas públicas, que es nuestro tema, de carácter social, ya no son solo decisiones programáticas, sino, óiganlo muy bien, mandatos obligatorios que evitan la abstención estatal y ponerle todo el cuidado y el acompañamiento para que las poblaciones y los ciudadanos puedan tener acceso a las mismas. El principio de proporcionalidad. Las intervenciones de los poderes públicos, incluida la legislación y por extensión las políticas que inciden en los derechos fundamentales, están controladas por el principio de proporcionalidad. Esta herramienta argumentativa y metodológica descalifica las restricciones que resulten inútiles, innecesarias o desproporcionadas. No podemos esperar que un mandatario local, departamental o nacional se levante y se invente una política pública sin ningún argumento jurídico, sin ningún piso social y sin ninguna posibilidad de destinar unos recursos económicos para que sea eficaz y pueda tener la razón de ser, que es impactar en las personas. Por eso ese principio de proporcionalidad tiene que ser siempre muy primordial al momento de la elaboración de las mismas. En suma, consideramos que el neoconstitucionalismo implica que el diseño y la ejecución de las políticas públicas están constitucionalmente condicionadas y sujetos a un riguroso control jurisdiccional que garantiza la supremacía de la integridad de los derechos.